Buenas noches y muchas gracias por asistir al acto de presentación del libro titulado Tradición oral en Mezcla con Cuentos Folclóricos, cuyo autor es Anselmo José Sánchez Ferrer, amigo desde hace muchísimo tiempo y compañero de aventuras en la facultad, en algunas aventuras maravillosas. Esta noche, con la publicación o la edición de este volumen, bueno, pues vamos completando una colección que empezamos hace 10 años, en el 2014, y que ya llevamos pues 9 números editados, ¿no? El trabajo que presenta Anselmo es un trabajo, yo creo, que necesario, muy necesario, porque hace un trabajo de recuperar la memoria tradicional en el caso de Diego. Y no quisiera que se me olvidara, porque lo dirá él también, uno de los artífices, aparte de que le elaboraron el libro, y de la información que este libro contiene, se debe a Juan Ibáñez, una persona conocida en Illescas. Yo no sabía en su momento de esa relación con Anselmo, sí que lo conocía por vía de la familia. Y entonces cuando vi la fotografía de que existe Juan Ibáñez, pues es de agradecer que personas como estas, que tienen aún, bueno, pues guardan en su memoria toda una serie de narraciones, pues que la pongan a disposición para recopilarlas y hacer un análisis antropológico muy serio y muy necesario, como os decía. Voy a ir concluyendo presentando al presentador del libro, y es Ángel Hernández Fernández, que está esta noche con nosotros, que es doctor en Filología Hispánica y que, bueno, pues ha dedicado una parte de su vida, aparte de la enseñanza, a la investigación del cuento folclórico tradicional. En esta línea, Ángel ha publicado varios repertorios narrativos. Destacaríamos Cuentos populares de la provincia de Albacete, editado en el 2001 por el Instituto de Estudios Albacetense, y Las Voces de la Memoria, una edición de Palabras del Candil del año 2009. Y colección de cuentos del municipio de Mula, que es también parte de su tesis doctoral. En los últimos tiempos trabaja codo a codo con Anselmo en algo que también es fundamental e importantísimo, que es la elaboración del catálogo tipológico del cuento folclórico español. Voy a ceder la palabra a Ángel, y antes recomendarles que, bueno, porque siempre decimos, cuando venimos a la presentación de un libro, pues el libro es bueno y este lo es, hay que comprarlo y leerlo. Bueno, cedo la palabra a Ángel, que hará la presentación formal del libro y hará la glosa oportuna de su opinión. Gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente vamos a presentar hoy un libro que forma parte de una serie de libros de recopilación de cuentos populares que Anselmo Sánchez Ferrer ha venido publicando desde finales del... ¿No se oye bien? Sí, No se oye. ¿No se oye? No. Es que no estoy muy acostumbrado a hablar delante del micrófono. Pues, como les decía, este es un hito más en una ya larga serie de publicaciones que ha venido realizando Anselmo en su labor de recopilación, de recogida de cuentos tradicionales de la región de Murcia. Antes de nada conviene aclarar, aunque pueda parecer un tanto obvio, que los cuentos populares son aquellos cuentos que se han ido transmitiendo oralmente a través de la palabra hablada, de generación en generación, de padres a hijos, desde tiempo inmemorial. Estos cuentos han sido siempre pues, el alimento espiritual de muchas generaciones de personas porque han sido analfabetas, porque, como saben, hasta prácticamente el siglo XIX la inmensa mayoría de las personas eran analfabetas. Sin embargo, todo el mundo siente la necesidad de contar y de escuchar. Los cuentos populares eran precisamente el elemento, el alimento espiritual para estas generaciones de iletrados
y han seguido transmitiéndose de boca en boca desde hace miles de años hasta la actualidad. Esa cadena de la transmisión oral, pues últimamente se ha cortado bastante con los cambios que se han producido en nuestras sociedades, que para bien y para mal han cambiado lo que eran las sociedades tradicionales y las han convertido en otras cosas. Con lo cual, si nadie se hubiera ocupado de recoger estas historias, pues se habrían perdido con la gente que ha ido desapareciendo. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Anselmo, y lo ha hecho dedicando la mitad de su vida, sin exagerar, al estudio y a la recolección de libros populares, acompañado de su amigo Gregorio Raval, aquí presente, durante 25 años, pues provistos de gran ilusión, han recorrido muchos rincones de la región de Murcia y han ido recogiendo material tradicional que ha dado lugar a publicaciones, en el caso de los cuentos, como por ejemplo la colección de Torre Pacheco, que se llama Camándula, la de Cartagena, la de Lorca, algunas más que no quiero cansarles porque son muchas, y esta última, que no es la última en el tiempo, sino que es de las primeras, que son los cuentos de Yecla. Yo supongo que aquí habrá, seguro, antiguos alumnos de Anselmo, pues de los años 90 y tantos, que probablemente quizá algunos de ustedes contribuyeron o colaboraron en este trabajo recogiendo cuentos de sus familiares, cuentos que aparecen en este libro. Son cuentos que llevan el nombre del narrador o de la narradora que contó, que los alumnos entregaron a Anselmo, y después fue completando la colección con otros cuentos recogidos directamente por él mismo. A mí me parece que es un trabajo muy importante. Muy importante porque supone evitar que caiga en el olvido una parte muy importante de la cultura de Yecla. Sin la labor de Anselmo, todos estos relatos se habrían perdido, y se habrían perdido otros muchos relatos de la geografía murciana. Lo que ocurre es que este tipo de tareas no está valorada, y realmente es una pena. No se le da la debida importancia que tiene a este tipo de trabajo. Yo creo que si nos paráramos a pensar, veríamos que son trabajos fundamentales para entender lo que es una sociedad, una cultura, una manera de entender el mundo con sus pros y sus contras, y en definitiva, pues que nos ayudan a entender lo que somos nosotros mismos. Yo creo que en cada casa, en cada hogar de Yecla, debería existir este libro. Es un libro para todas las generaciones, desde niños hasta mayores. Es un libro que presenta una gran variedad de temas, chistes, cuentos religiosos, cuentos de animales, y sobre todo hay una parte del libro que a mí me parece excepcional, que son los cuentos maravillosos o los cuentos de encantamiento. Estos cuentos son cuentos de tema fantástico, muy largos, que son ya prácticamente imposibles de encontrar en la tradición, porque requieren narradores muy experimentados, con muy buena memoria y con mucha habilidad. Y la práctica de contar se ha perdido, porque ya contar cuentos no es una práctica habitual. Entonces, estos cuentos que aparecen en este libro son imposibles de encontrar ahora mismo. Hay un apartado en el índice
que son, como les digo, los cuentos maravillosos sobre encantamiento, Silvana, la muchacha del árbol y la mora, Los charcos del oro, es un cuento precioso, larguísimo, es un cuento extraordinario. Es sorprendente que a finales del siglo XX se hayan podido encontrar relatos como este. Es decir, son una maravilla, valga la redundancia. Y además de los cuentos maravillosos, pues ya les digo, hay cuentos de todo tipo, de cuentos de curas, cuentos de animales, chistes, cuentos también moralizantes. En fin, yo creo que no hay nadie que lea este libro y pueda decir que no le ha entretenido, no le ha divertido o no le haya gustado. Así que les aconsejo que lo hagan porque no se van a arrepentir. Y hace un rato comentaba Anselmo, y tenía razón, que resucitar el cuento popular quizá ya no es posible porque la sociedad en la que se transmitían estos cuentos ya no existe. La sociedad rural, la sociedad agrícola, una sociedad de vida pausada, de largas veladas al fuego por la noche. Esto ya no existe y no va a volver a existir. No tenemos por qué aferrarnos a un pasado que ya no va a volver. Pero sí que es posible que incluso aprovechando los nuevos medios que tenemos de difusión, es posible que estos cuentos puedan volver a cobrar vida, que se puedan volver a contar, que se puedan volver a transmitir y que de alguna forma pues, podamos hacer que revitalizarlos, ¿no? Entonces yo espero que, ya que están ustedes aquí, que se hagan un poco eco de mis palabras y contribuyan a que este libro y estos cuentos se difundan, se repopularice, si se puede decir así, en el pueblo y que se vuelvan a contar porque verdaderamente merecen la pena. Y ya sin nada más, pues dejamos la palabra al protagonista de este evento, que es don Anselmo José Sánchez. Vamos a ver. Tengo nervios. La garganta no sé cómo definir esto. Esta mañana caía la cuenta de que este acto ya hemos tenido unos cuantos de presentación, no con la abundancia de personal que tenemos hoy aquí, afortunadamente. Estoy viendo a Rocío ahora. Pues decía que esta mañana caía la cuenta de que este acto iba a tener una implicación emocional para mí muy importante, porque aquí en el foro hay muchos amigos y he sentido la obligación de hacerle un homenaje a mis amigos y entonces he escrito unas líneas que no guardan relación directamente con el libro, pero indirectamente sí, porque este libro sin los amigos no habría sido posible. Así que me permitirán que lea estas líneas. Dice un decir popular: no de donde naces, sino de donde partes. Y conforme con él, entre 1986 y 1992, yo fui declaro. Y lo fui. Lo fui no solo porque me ganara aquí las habichuelas como profesor de formación humanística en el Instituto José Luis Castillo Puche, ni porque en 4 de los 6 años que estuve en ese centro residiera en un piso alquilado en el corazón de la villa, a medio camino entre el viejo parque y la Basílica de la Purísima, ni porque aquí naciera, ahora lo dejo claro, en el magnífico año de 1992, mi único hijo, Martín, precisamente. Lo fue por la gente.
A estas alturas de la vida, estoy convencido de que los otros, todos aquellos con los que hemos convivido, principalmente a los que hemos querido, nos explican y nos justifican hasta el punto de que, llegado el día del juicio, ante el implacable tribunal que decide nuestra suerte última, la lista de nuestros amigos podría ser el salvoconducto que nos permitiera atravesar o no las puertas del paraíso. Fui Yeclano porque encontré en Eliezer un alma confortable y armoniosa, de esas que, si uno es un privilegiado, puedes hallar muy pocas veces en tu devenir mortal. Juntos dimos a luz la que probablemente será, a estas alturas, la decana de las revistas escolares. Ocupa una cabecera que atesora tiempo y que consagra nuestra lista. Y ella, por otro lado, me trajo a Pedro, a Luisa, a María Jesús, que participan de su misma condición. En las páginas de Ocupa, Martín Martí, un genial compañero, me convirtió en personaje de un delirante folletín. Allí, en La cama de Rosa, un título que parafraseaba una serie venezolana que para entonces rompía la pana en la televisión nacional, apareció Mi trasunto bufo, creado por Martín, Fray Anselmo Margarito das Estampiñas, en las que aludía a mi afición inveterada por el coro, por los tebeos. Y las risas y mi admiración por el creador también me eclarizaron. Y yo, que he pertenecido a una generación de niños que encontraban en los tebeos la principal fuente de entretenimiento y que en particular vivía prendida del continuará de los cuadernos de aventuras y muy especialmente de los que protagonizaba el Capitán Turno, viví como un acontecimiento trascendental que Sebastián Martínez ilustrara 3 páginas de una historieta en la que las peripecias creadas por Víctor Mora y Miguel Ambrosio, Zaragoza Ambrós, le hacían protagonizar una aventura que había escrito yo. Me ganó para Yecla las carreras por la huerta con el sol macilento del atardecer invernal, los perfiles de las sierras, el frío que se enseñoreaba temprano del pueblo y que volvía tan confortable en los espacios abiertos, y fui yeclano por el puñado de grabaciones que me entregaron mis alumnos generosamente entre 1989 y 1991, que constituyen el núcleo de este libro, a partir del cual se formó la colección. Después la vida me llevó a otros destinos, aunque al principio lo rechacé. Afortunadamente el tiempo me proporcionó la suficiente cordura y entendimiento para aceptarlo. Es la vez la gente que frecuenté me integró y con su afecto me volvió suyo. Está el cartagenero aquí acompañándome esta tarde, está Ángel, está Gregorio, está Francisco, está Juanjo junto. La gente, una vez más, que me hace ser feliz, que hace que me enriquezca con lo que me aportan y que me hayan permitido poder ahora, a mis 65 años, haciendo un balance, decir que la experiencia de estar vivo ha merecido la pena. Yo esto tenía que decirlo y ya lo he dicho. Entonces, ahora les hablo del libro. Esta es, lo ha dicho anteriormente Ángel, la primera de las colecciones que yo empecé a pergeñar, a construir. Y lo hice gracias a la participación de ese puñado de alumnos que generosamente, porque yo no he
no incardiné la actividad dentro de mis actividades docentes. Les pedí que amablemente pues, recogieran de sus mayores la memoria de algunos de estos cuentos. Y efectivamente muchos de ellos grabaron algunas de esas historias y me encontré con un material maravilloso, nunca mejor dicho, de cuento maravilloso, cuento folclórico maravilloso. Pero con el paso del tiempo, lo explico en la yo fui aprendiendo sobre la marcha cuál era el fondo de este tema y comprendía que al trabajo que había recibido, a ese material que había recibido, le faltaba cuerpo, le faltaba pues todas las otras ejemplos de todas las otras categorías de cuentos tradicionales que era preciso recoger para tener una idea clara de lo que el fenómeno cuento folclórico significaba en Yecla. Faltaban los cuentos de tontos, faltaban los cuentos chistes de matrimonios, los de curas, faltaban los cuentos fórmulas, faltaban los cuentos religiosos. Y durante todos estos años ha quedado aparcado ese proyecto del repertorio yeclano a la espera de aumentar el trabajo de campo y conseguir reunir los ejemplares suficientes para tener una idea clara de lo que el fenómeno cuento representaba en Yecla. Pero a veces uno propone y uno se va haciendo mayor con el tiempo y se encuentra con que lo que desearía haber hecho no puede hacerlo y no lo va a hacer nunca. Y entonces aquí es cuando aparece la figura de mi amigo Liborio, que sabedor, conocedor de la existencia de este repertorio, pues me ofrece la posibilidad de publicarlo en su colección de temas yeclanos. Y yo afortunadamente tuve la lucidez de decir, ahora, ya, sí. Y gracias a eso tenemos esta colección, que es una preciosa colección, no la que yo hubiera querido construir, pero es una preciosa colección, con unos materiales valiosísimos. La colección se ha construido en 6 momentos. Lo digo en la introducción. El primero corresponde a esas grabaciones iniciales que me proporcionaron alumnos del centro y a una encuesta que pude hacer precisamente aquí en la Casa de la Cultura, promovida por Liborio, que contactó o que encargó al que por entonces era conserje para que trajese a gente a la que entrevistar. Y aparecieron media docena de personas, de los cuales Francisco Zárate, particularmente, pues aportó un material que entonces yo no supe valorar. Pero yo estaba fascinado en esos momentos por los cuentos maravillosos, por los cuentos de encarnamiento, que son las joyas de la corona en la cuentística, en la narrativa popular. Entonces, Francisco Zárate me contó cuentos de tontos, me contó chistes obscenos, un material que en esos momentos yo no entendí cuál era su valor, pero más adelante, gracias a los trabajos de campo que con Gregorio empezamos a realizar en el campo de Cartagena, pues ya fui viendo la dimensión importante que tenía aquí. Ese fue el núcleo inicial de la colección, es ese. El segundo paso es casi anecdótico. Es una entrevista, bueno, una conversación que tenemos Paco Palau, también aquí presente, un muy buen amigo, y en una visita que hacía a la casa, allí en Cartagena, en Santa Ana, y se me ocurre, pues, preguntarle si conocía algún relato, efectivamente. Y aquí están 2 puentecillos que él aportó. Y ya no vuelvo a integrar nuevo material en la colección hasta que de nuevo contacto con Liborio muchos años después, 2014, creo que es,
para que me ponga en contacto con algún responsable de los centros de la tercera edad. Tú lo hiciste con Cristina, y en aquella ocasión, pues Cristina me cedió unos cuantos minutos de una actividad que estaban realizando en grupo. No era un colectivo muy mayor, pero con todo, les voy a contar una anécdota que tuvo lugar y que es muy ilustrativa a propósito de cómo funciona el cuento tradicional. En la encuesta yo pregunté en un determinado momento por si alguno de los presentes conocía la historia de la madre que amamantaba al niño y que una serpiente, una culebra, se apoderó de su pecho y encontró la forma de entretener al niño metiéndole la cola en la boca mientras ella mamaba del pecho de la madre. Y de repente uno de los circunstantes, que debía de ser de mi edad, me dice: ¿cómo que se con la historia? Yo era el niño al que la culebra le quitó la leche. Es decir, el cuento funciona en muchísimas ocasiones como una parte integrante de la vida pero como una parte integrante directamente de la vida de la gente. Los cuentos se yeclanizan o se jovillizan o se murcianizan por distintos procedimientos, entre otros atribuyéndole a personas concretas, conocidas de la comunidad, los argumentos que son universales. En Cejín, nosotros hemos encontrado, creo yo, hemos encontrado un exponente clarísimo de ese procedimiento. Allí todo lo que ocurría en los cuentos había pasado en Cejín. Lo que le ocurrió a tal médico, le ha ocurrido al médico don Fulanito, de allí de Cejín, al cura don Menganito, de allí de Cejín. Y de esta manera se construyen con más volumen las biografías personales, que con las cotidianas son muy poco interesantes. Se les da cuerpo a esas biografías y es verdad o es mentira. Las categorías de verdad y mentira, cuando hablamos de la tradición, no funcionan en el mismo plano que el plano moral que habitualmente tienen estos conceptos. ¿Funciona o no funciona? Pudo ser que el argumento que se le atribuye a don Fulanito, teniendo en cuenta cómo era don Fulanito, hubiera tenido lugar, pues pudo ser. ¿Cuadra? Sí, pues aceptemos, ¿no? Bueno, decía que ese es el segundo momento, ese es el tercer momento. El cuarto momento es cuando echo mano de mi amiga Consuelo Mínguez, que es, además, pues una muy vieja amiga, muy vieja no por la edad, por el tiempo que nos conocemos, y no me falló. Me proporcionó el nombre de la persona más fecunda en cuentos, probablemente de la más prolífica, de la que ha aportado más material en todas nuestras, después de Miguel Soto, en Lorca. Esa persona era la persona que aparece con todo merecimiento en la ilustración de la portada, junto con Juan Ibáñez, que aportó nada más y nada menos que más de 80 de los 140 relatos que aparecen aquí. Más de 80 de esos 140 relatos son chistes, pero son chistes que están cargados de esencia yeclana. Juan hablaba los chistes en yeclano, no solamente por lo dialectal, sino también por la construcción del lenguaje, por las notas etnográficas que proporcionaba. Cuando decía, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto esto correspondía a la realidad, que había las belleneras, llevaban los atos de la ropa a lavar
atravesados horizontalmente sobre la cabeza, mientras que esas mismas envolturas, las chiclanas, las llevaban longitudinalmente. Y entonces aseguraba que hubo un problema porque las chiclanas, o sea, las villeneras, se empeñaron en entrar en la iglesia con el acto colocado transversalmente y claro, no aceptaban a poder entrar. Y mientras que las chiclanas, que lo llevaban longitudinalmente, sí entraban. Pero no fueron capaces las villeneras de alterar su modo. Esto forma parte de las características interesantes del repertorio yeclano tal y como nos ha llegado. Y es la presencia de dicterios, dictados tópicos. Los dicterios o dictados tópicos son los relatos que se dedican a los vecinos, censurándolos o criticándolos, o atribuyéndoles condiciones básicamente de necedad, ¿no? En Yecla hay dictados tópicos. Hay dictados tópicos dirigidos, quizá los más antiguos a los de Villena, los más recientes a los de Jumilla. ¿Qué significa esto? Porque verán, no en todos sitios existen dictados tópicos, o no en todos sitios existen con abundancia. ¿No? Nosotros no hemos encontrado, por ejemplo, dictados tópicos en el campo de Cartagena contra los murcianos. Y la animadversión existe, pero no hemos encontrado dictados tópicos. El otro día me contó un segoviano. Sin embargo, sí existen dictados tópicos en el campo de Cartagena contra los habitantes de una pequeña comunidad que se llama Perín. Todas las cosas tontas que haya hecho algún tonto, los han hecho los perineros en algún momento de su historia. Y esta inquina, ¿qué implica? Primero, esto parece ser que los antropólogos que han estudiado este fenómeno indican que es una manifestación de la voluntad de identidad grupal que tiene una comunidad. Yecla, según esto, tiene una voluntad de identidad, de marcar una identidad propia que de alguna manera cuadra muy bien con aquel chiste de yeclanos, que es muy conocido, de los yeclanos que van a Namibia o a la guerra, y cuando les dicen los españoles pararle al tren o al barco, y quedan dos. Y dicen, pero ¿y vosotros? No, han dicho los españoles, nosotros somos que expresa muy claramente esa voluntad o esa idea de ser una comunidad con una identidad propia muy fuerte. Esa proyección de dicterios contra los vecinos es reflejo también de ese sentimiento de identidad colectiva, y los cuentos actúan con un feedback de retroalimentación. Ellos construyen identidad colectiva y la identidad colectiva fortalece los argumentos de los cuentos tradicionales. Ese momento de encontrar a Juan Ibáñez fue fundamental para la constitución de este trabajo. Y por último, aún pudimos integrar algunos relatos más gracias a un informante al que entrevistamos en Santomera. Gregorio lo recordará. Este caballero se llamaba Juan Rodríguez Navarro. Juan Rodríguez Navarro en Santomera nos contó chistes que estaban ambientados aquí en Yecla, y le aportó pues casi una quincena de relatos más a la colección, de manera que hoy por hoy, pues este volumen, lo ha dicho Ángel, tiene una representación bastante aceptable, especialmente por lo que hace a cuentos maravillosos, de las distintas categorías de cuentos folclóricos que
que existen en el catálogo tipológico. ¿Los cuentos folclóricos son patrimonio? Lo son. ¿Son patrimonio cultural? Lo son. ¿Es patrimonio inmaterial? Sí. ¿Es un patrimonio frágil? Ahora sí. Durante siglos, toda la tradición oral ha estado sujeta a un mecanismo de transmisión, es la memoria. Y la memoria, que parece volátil, es de una potencia extraordinaria cuando se le presta atención, cuando la memoria es importante. Cuando deja de ser importante, se convierte en gas evanescente. Hoy, nuestra sociedad no necesita la memoria para mantener el conocimiento. Hemos proyectado el conocimiento completamente fuera de la memoria, a la tecnología. Entonces, la memoria es hoy accesoria, y en la medida que es accesoria, es prescindible. Y como es prescindible, esto se esfumará en muy poco tiempo. Nosotros sabemos, Ángel, Gregorio y yo, porque estamos en el negocio, que en los últimos años, a una velocidad extraordinaria, los narradores que sabían historias han desaparecido y no han sido sustituidos. La cadena de transmisión se ha roto de manera definitiva, irreversible. Estos trabajos, si alguna virtud tienen, es tomar constancia de lo que existió e impedir que desaparezcan como si nunca hubiera existido. En realidad, creo haberlo dicho. Piensa por si hay alguna cosa más que quieras. Yo les voy a comentar una cosita. Como van a leer este libro, les va a gustar mucho, ¿verdad? Pues si quieren seguir leyendo cuentos de Anselmo, los pueden ver, ya que hablábamos de las nuevas formas de comunicación, por internet están en la Revista Murciana de Antropología. Ustedes, con la Revista Murciana de Antropología, pues ahí están buscados las colecciones de Torre Pacheco, de Cartagena, de Lorca, Cabrés. Bueno, fundamentalmente esas tres. Bueno, claro que también pueden encontrar uno de los libros más sucios que se han editado nunca en nuestra colección de Ángel y de Servidor, de cuentos obscenos. Pero yo lo quería. Que se titula, y lo entenderán seguramente, Sin ropa tendida. Porque con ropa tendida no se podía hablar de cosas inconvenientes. Sin ropa tendida es el título que tiene esta colección de casi 500 relatos, donde nos atrevimos a recoger un material que por otra parte es imprescindible recoger. La documentación de la tradición oral no puede obedecer a prejuicios. Hay que contar lo que se cuenta. Hay que documentar lo que existe, porque de otra manera se falsea la realidad. Yo soy culpable de haber censurado en su momento materiales que me parecían de extraordinario mal gusto. Y los hay. Piénsese que si uno lee los cuentos tradicionales, los chistes en particular, en el fondo de las tramas argumentales hay un esquema mental que corresponde a las categorías mentales de la sociedad en la que circularon esos relatos. Esquemas mentales y valores que no todos son aceptables hoy. Y cuando uno investiga una parcela, tiene tendencia a enamorarse de aquello de lo que investiga y a sacralizarlo, convertirlo en una geografía. Es lo mejor, lo más bonito, lo más hermoso. No, mire usted, yo investigo algo
donde hay cosas que me parecen impresentables, pero las tengo que presentar porque es lo que existe, es lo que hay. Y sería falsear la realidad, pues hacer algo angelical, convertir solo los cuentos sapienciales que transmiten sabiduría son los valiosos, ¿no? Pero la sociedad no son limitada solamente eso. Y además han sido precisamente ese tipo de relatos los que mejor Han sobrevivido en la tradición oral, porque antes te comentaba lo de los cuentos maravillosos de los libros, pero esos cuentos ya no se narran. Sin embargo, lo que solemos llamar chistes verdes, pues eso sigue vivo en la tradición, es lo que mejor, paradójicamente, lo que mejor se ha conservado. Y sin embargo es lo que más se oculta por razones obvias. Me pregunto si les molestaría que contasen uno de esos chistes obscenos, muy claros, extraordinariamente yeclanos. Vamos a ver si lo localizo con la capacidad de mucho los rollicos de Candeal. Los rollicos de Candeal. Magnífico. Aquí está, 187. Contaba así, Juan. Un novio se hace novio con la novia. La novia estaba tremenda. Y él quería... No, que me ha dicho mi padre y mi madre que si me quedo embarazada, mira lo que te digo, me echa mi padre de la casa, soy una desgracia para toda la vida, que no y que no. Dice el novio, mira, vamos a hacer una cosa. Que yo sé qué medio hay para que goces y gocemos un poco y no te quedes embarazada. ¿Cómo? Yo te lo digo. Entonces había unos puentecicos que había, unos rollicos de Candeal. Y compró una peseta de rollicos, que daban 6 o 7 rollicos por una peseta. Y dice, yo compro una peseta de rollicos de Candeal, nos vamos a la huerta, allí en una regadera, yo me lo pongo, y nada más dejamos la casa por el cariño. Y así no te quedas embarazada. Bueno, pues ahora ya la convence. Si no me voy a quedar embarazada, pues vale. Empieza a trajinar allí con todos los rollicos y la caporrita, y ella empieza a darle gusto y dice, Pepe, quítate el rollico. Y él, pues se quita el rollico. Al rato, Pepe, quítate otro rollico. Pepe, quítate otro rollico. Ella ya había perdido la cuenta. Pepe, quítate otro rollico. Y ya dice el novio, pero si ya no queda, qué pocos rollos dan por una peseta. Es magnífico. Este relato, aparte de la condición de Dios, realmente estos cuentos han sobrevivido porque son perfectos. Lo que quieren decir, lo dicen de una manera absolutamente perfecta. Esto no podría contarse de otra manera que no sea con estos elementos. Lo que sanciona el éxito es el público. Y el público le ha concedido el éxito a estos cuentos haciendo que trasciendan y se cuente aquí, ahora, ayer, allá, y probablemente, bueno, es más curioso que mañana al día. Algunos son muy conocidos, el de las mujeres que tropiezan, el pueblecico de La Mancha, pequeño, de pocas familias, que todas las mujeres se confesaban todos los días. Los hombres siempre estaban por ahí en la sierra con el abrigo y las mujeres allí solas. Claro, pues resulta que todas cometían adulterio. Y se confesaban, le decían, señor cura, ¿me quieren mandar la penitencia? ¿Por qué he cometido adulterio? Y el cura decía, mira, no me necesitáis que me digáis, cuando confesemos que habéis cometido adulterio, nada más que tenéis que decir, he tenido un tropezón. He tropezado. Y yo ya sé lo que es y os mando la penitencia. Al año se va aquí el cura y viene otro. Y el que ha venido nuevo, cuando recogía la confesión, claro, empieza a confesar el cura nuevo, todas las mujeres. Señor cura, que me tiene que mandar penitencia,
¿por qué he tenido un tropezón? Y otro tropezón, y todas con el tropezón. Ya llega el mediodía de domingo a las 12, en la misa de 12, estaban todas las parejas en misa, y dice desde el púlpito el sacerdote: tengo que decir que en este pueblo tendrán que arreglar la calle porque las mujeres tropiezan mucho. Y el cura, que no sabía de qué iba, pero el señor alcalde que estaba allí sí que lo sabía, y dice: señor cura, yo soy el alcalde y las calles están aquí bien asfaltadas, pero yo lo sé. Dice: pues tú eres el que más tiene que callar, porque tu mujer es la que más tiene que Bueno, pues este es el tenor de... Claro, el humor. ¿Qué representa el humor? El humor convierte en realidad estos relatos son de una impiedad absoluta con relación al alma humana, a la confianza en el ser humano. Es decir, el humor lo que hace es cuestionarlo absolutamente todo. Le dramatiza, sí, pero también le arrebata la fe en lo trascendente. Hay un mito clásico que habla del amor de las personas mayores, de la pareja. Creo que es mito de... Bueno, me van a perdonar, no recuerdo ahora mismo los protagonistas, pero los protagonistas son dos ancianos que le piden a los dioses que no quieren irse uno antes que otro, quieren irse los dos al mismo tiempo. Y entonces los dioses le conceden la posibilidad de la metamorfosis. En un árbol y un pájaro están siempre asociados. Este mito habla de la trascendencia de los sentimientos, habla de la fuerza del amor, de la limpieza del amor, de la durabilidad. Sin embargo, el chiste, tomando probablemente como referencia ese argumento, teniéndolo presente, lo machaca y entonces lo convierte en esta historia. Una mujer le asegura a su marido que si la muerte viniera en esos momentos, ella se interpondría, si viniera por él, ella se interpondría en su camino para que la llevara a ella y no a él. Y el marido quiere comprobar hasta qué punto la firmeza de esos sentimientos, y entonces pela una gallina viva. El aspecto de una gallina viva pelada es horroroso. Le coloca una candela encima de la cabeza, atada con unas cintas, y acude a su mujer y le dijo: oye, que me han dicho que está la muerte por aquí en forma de gallina. Como has dicho que está dispuesta a irte tú en mi lugar, pues yo me escondo detrás de las bardas y entrégate tú. Y cuando la mujer ve aparecer a la gallina y dice: ¡ay, muerte amarga! Llévate a mi marido que está detrás de las bardas. Como digo, el chiste es impío con la humanidad, pero quizá es la más objetiva de las miradas sobre nosotros mismos que puede hacer la especie. Entre otras cosas, porque esto es innominado. O sea, el autor pues es el vulgo revulgo. Pues bien, para terminar, feliz de estar aquí, de tenerlos presentes, de tener presente a tanto amigo y de devolverle a Yecla lo que Yecla me entregó para que lo custodiase y para que hiciese esto. Y bueno, nada más.
aquí hay algo que me pertenece. Lo sé. Y Rocío también. A Rocío os veo igual. Sí, han pasado solamente 30 años. El tango decía que 20 años son nada. 30 ya parece que... Si hay alguna... No, sí. Sí.